Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la segunda parte para la resolución de la prueba de matemáticas para Bachi por Mayores 2020, fase C. Continuemos donde lo habíamos dejado. Dice, por ejemplo, acá que para responder los ítems 13, 14 y 15, considere la siguiente información sobre el polígono ABCDEF, ¿verdad? Nos muestran aquí una figura plasmada en un plano cartesiano con sus respectivos vértices y con cierta información respecto a sus coordenadas. Dice el ejercicio 13. Considere las siguientes proposiciones. La primera dice que A es homólogo con F a partir del eje de simetría x igual a menos 5. Y la segunda proposición dice que EF es homólogo con AB a partir del eje de simetría x igual a menos 5. Pues para ello nos vamos ubicando en tema. Vamos entrando un poquito con lo que es el efecto de simetrías propiamente. Buscando pues la famosa recta x igual a menos 5, la cual podríamos considerar que dicha recta se plasmaría justamente por acá por dos muy buenas razones. La primera razón es que corta al eje X propiamente. Y la segunda razón es que, pues aparte de ello, es en el punto o en la coordenada menos 5. Suficiente para decir que esta recta se llama como tal X igual a menos 5. Vamos a ver qué nos hablan sobre esta recta. Revisamos nuevamente las proposiciones. Nos hablan de que tenemos un punto homólogo con otro punto. Pues para efectos de simetrías, bastaría con revisar cuál es el punto que se encuentra al otro lado de la recta, como si fuese el reflejo del punto inicial. En el caso del punto A, tomando en cuenta que el eje de simetría es el x igual a menos 5, lo que podría esperar es que su punto homólogo sea el punto C. O que, por ejemplo, que a partir del punto F, consideremos a través de este eje de simetría que su homólogo sea, qué sé yo, el punto D. Pero que me digan que A es homólogo con F, dado que ambos puntos están colocados del mismo lado de la recta, no funciona. Así que por tal razón tengo que descartar esta primera proposición. Chequemos entonces la segunda proposición, a ver qué tal. Dice la segunda propo que EF es homólogo con AB. Revisamos un momento. EF vendría siendo este segmento, del cual esperaría que sea homólogo más bien con ED. Pero me están diciendo que es homólogo con AB. Y pues nuevamente tenemos el problema en que me están dando elementos geométricos colocados del mismo lado del eje de simetría. Lo que provoca que la homología, o mejor dicho, que la correspondencia, no, no sea válida en este caso. Así que la segunda proposición también la damos por falsa y por ende marcamos la opción B como respuesta correcta, ya que ninguna de las proposiciones resultan verdaderas en este ejercicio 13. Con esto dicho, podemos comenzar y trabajar con el siguiente ejercicio. Veamos ahora el ejercicio 14 que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que E es homólogo con B a partir del eje de simetría x igual a menos 5. Vean que todavía mantenemos el mismo eje de simetría, pero ahora es cuestión de revisar la correspondencia entre estos supuestos puntos E y B. Vamos a revisar. El punto E y el punto B. Tenemos una situación curiosa, porque son puntos que están colocados justamente en el eje de simetría. Y aquí tenemos una regla importante a considerar, y es que se dice que cuando un punto está en el eje de simetría, entonces el homólogo de este punto viene siendo el mismísimo punto. Por tanto, el homólogo de E vuelve a ser E, y el homólogo de B vuelve a ser el mismo punto B. Así que esta homología que me proponen en la primera afirmación vendría siendo incorrecta. Mientras que en la segunda proposición nos habla que AF es homólogo con CD. Ténganlo muy en cuenta, AF homólogo con CD. En este caso, AF vendría siendo este segmento que tenemos aquí del lado izquierdo. Y el segmento CD es el que tendríamos del lado derecho. Tal parece que efectivamente serían homólogos uno con el otro porque son perfectamente dispuestos a lados alternos del eje de simetría. Perfectamente se comportan uno como reflejo del otro. Así que, bien, la segunda proposición la podemos dar sin ningún problema como verdadera. Y con esto, en consecuencia, marcaríamos opción D, ya que, repito, solo la segunda propo resultó verdadera. Ejercicio 14, opción D, respuesta correcta. Seguimos pues con el siguiente ejercicio. Veamos ahora este ejercicio número 15 que dice el polígono ABCDEF o C, pues vamos a ver, ¿será que tan solo un eje de simetría o será que dos o tres o tal vez más de tres ejes de simetría? Pues para efectos sería bueno que revisáramos nuevamente la figura.
Recordando que en los dos ejercicios anteriores hemos dado mucho énfasis con un eje de simetría hasta el momento, que ha sido el de la recta x igual a menos 5, del cual, si nos ponemos a analizar, uno de los propósitos de los ejes de simetría es la de procurar que la figura no solamente sea separada por la mitad, o que hayan dos figuras pues, con un eje en medio de ellas, sino que también procura que las figuras que queden a los lados sean congruentes, pero al mismo tiempo inversas en un sentido, ya sea, digamos, horizontal o verticalmente. En, en un coloquio más simple, estamos hablando de que a la hora de doblar la figura a través de dicho eje de simetría, se pueda lograr que los vértices o que los lados coincidan homólogamente. Y pues ya hemos visto que con la recta x igual a menos 5, indiscutiblemente funciona bien en muchos casos. Pero aparte de esa recta x igual a menos 5, si tratamos de considerar cualquier otra recta, no vamos a lograr el mismo efecto, ya que a la hora de particionar la figura en dos, entre comillas, mitades, no, no obtendríamos que estas mitades sean correspondientes entre sí a través de cualquier otro intento de eje de simetría. Hay figuras que sí se permiten esta cualidad de poseer más de un eje de simetría, pero en el caso de esta figura particular solamente tenemos uno. Por lo tanto, para este ejercicio 15 nos bastaremos en marcar la opción A como respuesta correcta, para que así tranquilamente podamos proseguir con el siguiente ejercicio. Veamos ahora qué dice: para contestar los ítems 16, 17 y 18, considere la siguiente información. Vemos pues cuatro figuras dispuestas en el plano cartesiano, numeradas del 1 al 4. Y vemos el ejercicio 16 que dice: considere las siguientes proposiciones suponiendo que el polígono número 4 es el resultado de realizarle una única transformación al polígono número 2. Es decir, que el polígono 4 se obtiene al aplicarle cierto procedimiento geométrico a la figura número 2. Ok. Del cual, pues, checamos las proposiciones. La primera que dice que una forma de obtener el polígono número 4 es aplicándole una homotesia con centro en el origen y de razón k igual a menos 1 al polígono número 2. Pues vamos por partes. Porque, por ejemplo, si me hablan de una homotesia con centro en el origen, pues habría que checar que el origen pueda servir como un punto auxiliar o un punto por el cual pasen todas las homologías desde los puntos de una figura a los puntos de la segunda figura, ¿verdad? Por ejemplo, si desde la figura 2 trazo una línea que pase por su susodicho origen, si continúo la prolongación de esta línea, he de tocar pues algún punto de la otra figura, la cual vendría siendo el punto homólogo o para efectos el punto homotético del vértice que estoy tomando. De hecho, podría sospechar que si tomo cualquier otro vértice de partida y lo hago pasar por el origen del plano cartesiano, si lo prolongo, tengo la sospecha de que nuevamente tocaré otro vértice de la figura número 4, lo cual, si dicho análisis lo seguimos replicando con todos los vértices de la figura número 2, van a ver que siempre van a poder conectar con puntos de la figura número 4, siempre que pasemos por el origen. Así que, de hecho, la parte donde nos dice que el centro está en el origen es correcto, pero todavía faltan cosas que analizar sobre la figura en cuestión o sobre la transformación en cuestión. Ya que, por ejemplo, nos hablan de una razón K, donde que lo primero que vemos es que es de signo negativo. Y es que, por ejemplo, en las homotecias, cuando tenemos figuras que están dispuestas hacia una misma orientación, es decir, que tienen una disposición directa una respecto a la otra, entonces, en estos casos podemos decir que la razón K normalmente le corresponden valores positivos. Mientras que si tenemos figuras que se disponen de forma inversa una respecto a la otra, y en todo sentido, que si uno mira hacia la derecha, la otra mira hacia la izquierda, que si la primera está de pie, la otra estará de cabeza. Entonces, en estos casos, decimos que K le corresponden valores negativos. Y en este caso particular, si apreciamos bien, vemos que el polígono número 2 y el polígono número 4 son figuras invertidas una respecto a la otra. Y para este tipo de casos es válido que el signo sea negativo para la razón K. Ahora, solamente falta hablar sobre esta razón 1, la cual se utiliza, y se los comento directamente, o sea, de inmediato. La razón 1 se utiliza cuando las figuras son congruentes. No digo mucho. Ok, sí, profundizo. Porque si de repente me dieran valores de K más grandes que 1, sería porque la figura homotética sería más grande que la figura original.
Si me dieran valores de k más pequeños que 1, de 0 punto algo, implica que la figura número 4 sería más pequeña que la figura número 2. Pero cuando k vale en valor absoluto 1, eso implica que las figuras tienen que ser congruentes una respecto a la otra. Es decir, que tengan respectivamente las mismas medidas. Y de hecho, se cumple a muy simple vista esta condición. Por tanto, ya veo que esta última parte, respecto a la primera proposición, también se cumple correctamente y por ende la primerísima proposición es en absoluto completamente verdadera. Hay que hablar todavía sobre la segunda proposición, que me dice que una forma de obtener el polígono número 4 es aplicándole al polígono número 2 una rotación de 180 grados, atentos en el ángulo de rotación, una rotación de 180 grados a favor de las manecillas del reloj con centro en el origen. Este es interesante porque, si bien es cierto, nos proponen también el mismo centro, pero para esta otra transformación, que viene siendo una rotación. Y en las rotaciones, pues, si nos ponen a considerar un ángulo de rotación de 180 grados, es para que literalmente desplacemos completamente esta figura formando un ángulo llano. Y de hecho, a la hora de formar este ángulo llano, respetando el sentido de las manecillas del reloj, podremos considerar que todos los vértices de la figura número 2 efectivamente terminarán coincidiendo perfectamente en los vértices de la figura número 4. Así que las condiciones de esta segunda proposición para la transformación aplicable entre estas dos figuras es válida. Por lo tanto, de hecho podemos marcar bien la opción A como respuesta correcta. Ambas proposiciones resultaron verdaderas en este ejercicio 16. Así que, pues, dicho de esta forma, podemos continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a ver ahora ejercicio 17, que dice, si al polígono número 1 se le aplica una reflexión con respecto a la recta x igual a un medio, entonces el punto imagen del menos 3,1 corresponde a... Y bueno, vamos por partes. Primero me hablan sobre una reflexión, que pues para el buen entendedor viene siendo lo mismo que una simetría, básicamente. Nos hablan de que se aplica con respecto a una recta x igual a un medio. Bueno, ubiquemos esta recta en el plano cartesiano. Entiéndase que el un medio, para el curioso lector, viene siendo el equivalente del 0,5. ¿Cómo podemos saber eso? Si lo consideran necesario, podemos ingresar el 1, fracción 2, o para ir a la segura, botón fracción, 1 sobre 2, darle al botón igual y posterior a este botón SD, para pasar de la forma simplificada a la forma decimal. Tengamos, repito, entendido que un medio corresponde a 0,5, es decir, a una coordenada en el eje X que se ubica justamente en medio del 0 y el 1. Aquí es donde ubicaríamos la susodicha recta de la cual nos están hablando. Vamos a trazar y posicionar la recta, tal cual. Muy bien. Entonces, para esta recta en cuestión, que es la que funcionaría como eje de simetría para estas dos figuras, la número 1 y la número 2, analizamos un momento. Lo que me indicaban era buscar el punto imagen del menos 3,1. Vamos a buscar el punto con estas coordenadas, el menos 3,1. Menos 3 en el eje X y 1 en el eje Y. Es decir, estaríamos hablando propiamente de este punto en particular, del cual si lo pasamos o si lo reflejamos con respecto a esta línea naranja que les he trazado, vemos, por ejemplo, que el homólogo de dicho punto se ubicaría justamente en este vértice, donde que si lo analizamos con respecto a X y con respecto a Y, vemos que las coordenadas de este nuevo punto vendrían siendo 4 en X y 1 en Y. Así que lo voy a escribir aquí cerquita. Nuevamente, dijimos 4 en X y 1 en Y. Este vendría siendo el par ordenado que nos tocaría buscar entre las opciones. Y pues aparece en la opción D, la cual se marca ahora como respuesta correcta para este ejercicio 17. Hecho de esta forma, podemos proseguir y trabajar con el siguiente ejercicio. Veamos ahora ejercicio número 18, que dice, considere las siguientes proposiciones, suponiendo que el polígono número 1 es el resultado de aplicar una única transformación al polígono número 3. Pues veamos. De una vez leo la primera propo que el polígono número 1 se obtuvo al aplicarle al polígono número 3 una homotesia con centro en el origen y de razón k igual a menos un medio.
Pues en este caso me vería en la necesidad de revisar nuevamente todas las condiciones de esta motesia. Revisamos nuevamente, estamos hablando de que el polígono número uno es el resultado de aplicarle cierta transformación al número 3. Así que, pues para efectos, sería cuestión de corroborar que pasando desde cualquier vértice de la figura número 3, pasando por el origen del plano cartesiano, llegamos a asociar con puntos que correspondan a la figura número uno. Si esa condición se cumple irremediablemente, entonces por lo menos lo que es el aspecto del centro de homotesia, podríamos darlo por verificado. Por ejemplo, voy a tomar este otro vértice desde la figura número 3 y trazo pasando por el origen y prolongando. De una u otra manera, pues corroboro y certifico que dichas homologías se cumplen. E inclusive para el escéptico puedo trazar desde este otro vértice, pasando por el origen, y vean que de una u otra manera siempre termino tocando vértices homotéticos en la otra figura, que en este caso sería la figura número uno. De momento, el centro de homotesia está verificado, pero nos falta corroborar otros detalles más. ¿Qué otros detalles? Pues checar si es válido considerar el signo negativo y también si es válido considerar este un medio como valor para esta razón de homotesia. Lo del signo negativo va a estar sencillo, ya que nuevamente podemos ver que la figura número 3 y la figura número uno se disponen de forma invertidas. Una mira para un lado y la otra mira para el lado contrario. Así que el signo negativo no hay problema. En cuanto a lo que es el valor de un medio, hay que considerar algo importante. Tomemos, por ejemplo, este lado de la figura número 3, que a simple vista, en alta evidencia, podemos decir que mide 4 unidades. Y tomemos este lado, que sería el homotético de la figura número uno con respecto a la figura número 3. Ya sabemos que miden 2 unidades, voy a escribirlo por aquí, salta a la vista también. Y aquí es para comentarles un detalle súper curioso, que es que para efectos de cálculo, uno puede tomar, o uno puede decir que el lado homotético siempre correspondería a tomar el lado de la figura original multiplicado por el valor de la razón de homotesia. Eso sí, en valor absoluto. En otras palabras, sin tomar en cuenta el signo. Hagan de cuenta que si lo aplicamos con los datos que tenemos en nuestra figura en cuestión, sería tomar, por ejemplo, el lado que mide 4 y multiplicarlo por un medio. Este vendría siendo pues el planteo de la operación. Aquí estoy tomando el lado de la figura original y lo multiplicaría por un medio. Así que checamos en la calculadora cuánto obtenemos de esta operación. Y vemos que muy curiosamente obtenemos exactamente las 2 unidades de longitud que correspondían al lado homólogo o bien homotético de la figura número uno. Es decir, el hecho de haber arrancado con este 4 en particular y el haber aterrizado en este 2, que son las medidas que ya habíamos visualizado en la figura, me certifica aún con más fuerza que la razón de K puede tener el valor de un medio, ya que siendo más analíticos, estaríamos diciendo que los lados de la figura homotética vendrían siendo la mitad de los lados de la figura original. En otras palabras, la primera proposición se ve completamente y verificadamente verdadera. Hasta ahí todo bien. Por otro lado, me dice la segunda proposición que, dada la transformación, la imagen del 4, menos 4 corresponde a menos 2,2. Que 4, menos 4 corresponde a menos 2,2. Vamos a ver. Por ejemplo, el 4, menos 4 nos están hablando sobre este punto en particular, del cual, si lo asociamos de manera lógica con la figura número 1, esta vendría teniendo coordenadas en x menos 2 y en y 2. En otras palabras, lo retomo por acá, hemos dicho menos 2 en x y 2 en y. ¿Será que así eran las coordenadas que nos decían en la proposición? Verificamos, menos 2 en x y 2 en y. Sí, exactamente. Por lo cual la segunda proposición de este ejercicio también se da por verdadera y en consecuencia final se marca opción A como respuesta correcta para este ejercicio 18. Dicho de esta manera, podemos continuar y trabajar con el siguiente ejercicio. Veamos ahora ejercicio 19, que dice una esfera de 12 unidades de diámetro es cortada por un plano a 3 unidades de su centro.
Preguntan cuál es la medida del radio de la sección obtenida por el corte, ¿verdad? Para lo cual, bueno es que nos apoyemos gráficamente con una representación esférica. Vendría siendo básicamente bueno, como una especie de circunferencia, no tendría mucha ciencia si empezamos por ahí, pero considerar, digamos, sí, una sección plana que sea la que se obtenga a la hora de realizarle el corte a dicha esfera, ¿verdad? Importante tomar en cuenta que en toda esfera, cualquier sección plana que se determine, cualquier corte transversal, siempre nos va a brindar una circunferencia, cuyo radio siempre va a ser menor al radio de la circunferencia de la esfera propiamente. Por otro lado, vean por ejemplo esta figura de apoyo que tomo para este ejercicio, del cual tal vez no se ha dicho de forma muy explícita que vamos a tener un triángulo en cuestión, y más sorprendente si les dijera que es rectángulo en toda seguridad, ya que esta sección plana, pues a la hora de considerar el radio que pase por el centro de la sección plana, siempre va a ser perpendicular a la sección plana como tal. De ahí, ahora sí podemos ir colocando los datos que nos dan. Bueno, primeramente corrigiendo que estas 12 unidades de diámetro no nos van a ser de mucha utilidad. Es mejor trabajar con el radio, que vendría siendo la mitad del diámetro, o sea, 6 unidades. Y esas 6 unidades las voy a colocar sin pensarlo dos veces en la hipotenusa de este triángulo rectángulo estratégico que se está proponiendo. Muy bien. Ahora sí, que me dicen que el corte es a 3 unidades del centro de la esfera. Entonces, esas 3 unidades corresponden a este lado de acá, a este cateto. Y nos faltaría conocer la medida de este lado de acá, que vendría siendo el radio de la sección plana. Voy a ponerle R' mientras tanto. A fin de cuentas, si nos ponemos a ver, esto viene siendo aplicación del teorema de Pitágoras, específicamente para calcular uno de los catetos. Y recordemos que para ese efecto basta con aplicar la fórmula del 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Recordemos que si es un cateto lo que nos está faltando, vendría siendo hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Corroboremos un momento qué resultado nos tiraría esta operación. Repito, 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. En este caso, nos está dando 3 raíz de 3, lo cual corresponde a la medida del radio de la sección plana, que es justamente lo que me estaban pidiendo. Así que sin pensarlo dos veces, procedemos, marcamos opción A para el ejercicio 19 y con ello se procede y se sigue adelante con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con este ejercicio 20 que dice: un plano corta a un cilindro circular recto de forma oblicua respecto a sus bases. Si el plano no interseca las bases del cilindro, entonces la sección plana resultante corresponde a una ¿qué? Pues veamos, si vamos a hablar sobre el cilindro circular recto, posibles secciones planas que se pueden formar en el cilindro pueden ser tal vez una circunferencia, pueden ser tal vez una elipse o puede ser tal vez un rectángulo. Pero aquí, si lo dejamos en estos parámetros, ya vemos que hay dos opciones inmediatas a descartar. Correcto. Luego, el asunto es que con respecto a la circunferencia, podríamos decir que vendría siendo una circunferencia si el corte se hace paralelo respecto a las bases. Podríamos decir que es una elipse si me dicen, por ejemplo, que el corte se realiza de forma oblicua sin intersecar las bases, que de hecho ya es gran coincidencia considerando lo que ya tenía subrayado. Pero ya que estamos en esas, consideremos que el corte podría ser un rectángulo si me dicen que el corte se hace de forma perpendicular con respecto a las bases, para que tengamos conocimiento de los posibles casos que existen para el cilindro. Dicho de esta forma, sobra decir que la opción A sería la respuesta correcta para este ejercicio 20. Dicho así, se prosigue tranquilo con el siguiente ejercicio. Veamos ahora este ejercicio 21, que dice: la medida de la altura de un cono circular recto es 10 unidades y la medida del diámetro de su base es 18 unidades. Si a dicho cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base, a 4 unidades de la misma, entonces la medida del radio de la sección plana obtenida, producto del corte, corresponde a... Y bueno, pues para este caso, bueno será que nos podamos apoyar también gráficamente con una representación de un cono circular recto. Así que pues construyo primeramente la base del cono.
construyo una propuesta para la altura y con esta altura trazo en este caso dos generatrices. Una generatriz pues que vendría, si bien desde el vértice del cono hasta tocar uno de los puntos del extremo, digamos, llamémosle así, de la base del cono. Y entonces consideraríamos otra generatriz igualmente desde el vértice, desde la cúspide, hasta llegar al lado izquierdo de la base del cono, para que tengamos ahora sí una representación válida de un cono circular recto. Checamos datos importantes, empezando por ejemplo por la altura del cono, que dice que es de 10 unidades, así que voy trazando inmediatamente esas 10 unidades por acá. Vendría siendo pues la altura de nuestro cono original, 10 unidades. Luego tenemos la medida del diámetro de la base, que dice que es de 18 unidades, aunque en lo personal siempre me siento más cómodo trabajando con el radio en vez de con el diámetro, recordando que es la mitad de. Por lo tanto, el radio mediría en este caso 9 unidades. Hasta ahí todo bien. Luego tenemos el caso que más adelante nos dice que se realiza un corte con un plano paralelo a la base. Dice que a 4 unidades de la misma. Y sepan que cuando el corte se realiza de forma paralela a la base, lo que se genera viene siendo una circunferencia, si bien más pequeña, pero repito, viene siendo nuevamente una circunferencia. En este caso, importante tomar en cuenta que la distancia que nos ofrecen desde la base hasta dicho corte, en este caso es de 4 unidades. Vamos a hacer mucho énfasis en estas 4 unidades para también poder hablar entonces sobre la altura del cono menor, es decir, la altura que se forma con este cono a partir de esta sección plana para arriba. Que si bien, si ya teníamos que la altura original de todo el cono era de 10 unidades y ya tenemos 4 unidades, que es la separación que hay desde la base hasta la sección plana, entonces, de la sección plana para arriba, sería cuestión de considerar a la altura mayor menos este espacio indicado, 10 menos 4, que por lo general nos da 6. Estas 6 unidades vendrían siendo pues la altura del cono menor que se nos ha determinado. Ahora bien, que nos preguntan por la medida del radio de la sección plana, es decir, este radio que tenemos aquí para esta sección plana, lo voy a representar como un R', y de ahí comentarles que esto lo podemos hallar mediante aplicaciones de teoremas de Tales, donde perfectamente podemos hacer una comparatoria entre alturas y radios, tomar, qué sé yo, la altura menor sobre la altura mayor y el radio menor sobre el radio mayor. O si desean, por ejemplo, colocar los datos del cono original arriba y los datos del cono menor abajo, funcionará igualmente. Que si quieren colocar los radios de primero y de último en las alturas, funcionará igualmente. Aquí el punto es poder determinar cuáles son los datos que sí tenemos y cuáles son los que nos hacen falta, que a fin de cuentas vendría convirtiéndose esto en una especie de regla de 3. Por ejemplo, la altura menor sabemos que es de 6 unidades, la altura mayor sabemos que es de 10 unidades. El radio menor es el que de momento no sabemos cuánto es, así que lo voy a dejar con una incógnita. Mientras que el radio mayor sabemos que es de 9 unidades. Dicha expresión perfecta, muy perfectamente, podemos ingresarla en la calculadora como una ecuación. Ingresamos una estructura fraccionaria y luego procedemos 6 sobre 10, alfa calc para ingresar el símbolo de igual, estructura fraccionaria, alfa y cierro paréntesis para ingresar la x algebraica sobre 9. Recordemos que este tipo de expresiones las podemos resolver con el comando del shift calc 10 igual. Repito aquí, shift calc 10 igual. Así que voy con dicho comando en la calculadora. Botón shift, botón calc, ingreso el 10 positivo y el botón igual. Recordando que a los que tenemos class with nos corresponde utilizar el botón igual 2 veces al final. Así que voy otra vez con el botón igual y vemos ahora sí la solución de esta ecuación. Nos dice desde un punto de vista que el valor de x vendría siendo entonces 5,4. Pero no solo eso, sino que este 5,4 es la longitud que corresponde, la medida que corresponde para el radio de la sección plana. Por tanto, sin más que decir, se marcaría opción C como respuesta correcta para el ejercicio 21 y con ello procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 22, que dice,
Si a una esfera cuya medida de su diámetro es de 16 centímetros se le realiza un corte con un plano a 5 centímetros de su centro, entonces, ¿cuál es la longitud en centímetros de la sección plana obtenida? Bueno, pues para este caso, y como se ha hecho en ocasiones anteriores, nos podemos apoyar nuevamente de forma gráfica, considerando la esfera y considerando una sección plana que de una u otra manera la podemos interpretar como una circunferencia sin ningún problema. Entonces, consideramos la esfera y la sección plana y de forma inmediata tomamos también en consideración un triángulo rectángulo que nos va a servir como auxiliar a nivel de análisis, planteo y resolución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este triángulo rectángulo, en la hipotenusa podemos inmediatamente colocar lo que sería el radio de la esfera, que en este caso me dicen que los 16 centímetros corresponden al diámetro, pero entonces el radio vendría siendo la mitad, vendría siendo de 8 centímetros. Luego me hablan del corte que se realiza a 5 centímetros del centro, pues son estos 5 centímetros que colocaríamos aquí, en este cateto. Mientras que el otro cateto, el que corresponde al radio de la sección plana, pues todavía lo tenemos pendiente a averiguar cuánto vale. Pero queda relativamente sencillo si nos acordamos de Pitágoras. Si recordamos que hay que aplicar hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Lo digo una vez más, bueno, recordando que es todo dentro de una raíz, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Vemos que en este caso nos da raíz de 39. Y esto es lo que correspondería al radio de la sección plana. Ahora, no solamente me están preguntando por el radio de la sección plana, me están preguntando por la longitud en centímetros de dicha sección plana, que ya sabemos que tiene forma de circunferencia. Existen dos fórmulas, voy a aprovechar. Una que es para la longitud de la circunferencia y otra que es para el área del círculo. Longitud de la circunferencia vendría siendo 2pi por el valor de r, mientras que el área del círculo vendría siendo pi multiplicado por el valor del r al cuadrado. Para efectos, vamos a montarnos y trabajar con la primera fórmula, la que se utiliza para la longitud, claramente. Es decir, vamos a utilizar esta primera fórmula replanteando el 2pi por el valor del radio de la sección plana, que es lo que estaríamos utilizando como recurso, por raíz de 39. Cosa que de hecho para efectos de ejercicio ni siquiera hace falta plantear esta operación en la calculadora, ya que de hecho el 2, el pi y la raíz de 39 sospechosamente aparecen igual, nada más que en un orden distinto, pero vienen siendo los mismos factores. Así que perfectamente, sin darle mucha vuelta, se puede marcar la opción D como respuesta correcta para este ejercicio 22. Dicho de esta forma, este video puede quedar perfectamente hasta acá y así poder proceder a agradecer de todo corazón el apoyo y la constancia que se han tenido pues para este video y la serie de videos que se están montando en estos días. Agradecerles grandemente lo que es el pulgar arriba, la suscripción si todavía no están suscritos como tal, la activación de la campana para que reciban más notificaciones de los siguientes videos que se estarán subiendo periódicamente. Lo que es compartir con demás compañeros y amigos que sepan que se están preparando para estos exámenes. Y de ahí, pues si tienen así alguna duda, consulta, comentario que quieran añadir, la caja de comentarios está completamente habilitada para ustedes. Que por mi parte yo continúo trabajando con los siguientes videos, de los cuales si me los encuentro en ellos, ojalá sea con igual o mayor disposición. Así que sin más, que me les despido, que les ha hablado el profe Dan, y con todo sigamos adelante con el estudio.